esta semana el Cusco ha seguido temblando. Ya no solamente el Valle Sur, ¿no? Ya no solamente Lucre, Huacarpay, Andahuaylillas, sino que ya aquí en la ciudad del Cusco, aquí en la capital, hemos empezado también a sentir los movimientos sísmicos, réplicas de estos movimientos que se están dando en el Valle Sur. ¿Y qué ha ocurrido? Es que hemos empezado a preocuparnos. ¿Qué ha ocurrido? Es que hemos empezado a buscar información de diferente tipo y también estamos siendo víctimas de información muchas veces incongruente, de información que no es real, en fake news que están apareciendo en las redes sociales y que están generando que la población empiece a temer, empiece a tener miedo. Y para eso justamente nosotros hemos, y como lo habíamos indicado, hemos invitado a especialistas, a un especialista que nos pueda explicar de qué está ocurriendo, qué va a pasar, qué no puede pasar, y nosotros como ciudadanía tengamos una idea cabal de lo que está pasando y de lo que puede ocurrir. Pero antes, Cusco es una zona sísmica. Cusco siempre ha vivido con la posibilidad de tener un movimiento telúrico de grandes magnitudes. Y queremos recordar en el siguiente informe las veces que justamente nuestra ciudad ha sido testigo y también ha tenido que sangrar a partir de un movimiento sísmico, de un terremoto de gran magnitud. Vamos, señor director, con esta cronología de la historia sísmica de la ciudad del Cusco. Gran parte de la población se encontraba fuera de sus casas debido a la expectativa generada por el partido amistoso de fútbol entre el Cienciano de Cusco y el Sport Boys del Callao. Cuenta la historia que media hora después del terremoto, los operadores de Radio Cusco pudieron reiniciar sus transmisiones pidiendo ayuda, donde la primera radio que contestó el llamado fue Radio Continental de Arequipa. El terremoto del año 1950 ocurrió sin movimientos premonitores y fue seguido por algunas débiles réplicas. Los fuertes daños ocurridos y todo el desastre fue debido a que gran parte de las construcciones de casas en ese entonces era deficiente y la mayoría de ellas de adobe. Se calcula que resultaron destruidas cerca de 3.000 viviendas, 3.000 casas colapsaron. Asimismo, los templos construidos hace 300 años aproximadamente, las casas vetustas de adobe y las de construcción reciente de adobe y ladrillo fueron las más afectadas, simplemente se desplomaron. El terremoto del año 50 aumentó la destrucción de los edificios lesionados por un sismo ocurrido el año 1941. En Cusco, los edificios que más daños sufrieron fueron las iglesias y conventos construidos durante la colonia. Entre ellas se cuenta el convento de Santo Domingo, la Compañía de Jesús, el Paraninfo Universitario, el convento de Santa Catalina y las iglesias de Belén y San Sebastián. ...5 de abril del año 1986. La historia moderna de nuestra ciudad cuenta que el sábado 5 de abril del año 1986... a las 3 de la tarde con 15 minutos ocurrió un sismo de 5.8 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro fue ubicado a 20 kilómetros al noroeste de nuestra ciudad, en la laguna de Jorijocha, en Joipatabamba, en Pisa. La profundidad del sismo fue de 50 kilómetros. La historia moderna señala que al menos 9 personas murieron a consecuencia de este movimiento telúrico y decenas resultaron heridas durante este violento temblor. En el centro histórico de la ciudad se observaron daños de importancia en monumentos históricos, viviendas de adobe e inclusive en estructuras de concreto. Existió gran cantidad de casas de adobe afectadas que habían sido reparadas después del terremoto del año 1950.
Otro de los sectores afectados fueron los denominados pueblos jóvenes, que en ese entonces eran ocupados por cusqueños que llegaban de provincias. En Ronda Política, este es un recuento, esta es la historia de Cusco, ciudad inmortal que soportó estos movimientos telúricos todavía desde el siglo XVI. Fenómenos naturales que hacen de que los cusqueños estemos, sí, ahí. Enfrentemos con coraje estas situaciones que hacen posible de que el Cusco inmortal siga de pie. Somos una zona sísmica por naturaleza. Eso no es ninguna novedad. Las imágenes que les hemos mostrado son imágenes de antaño, son recopilaciones de diferentes momentos de la historia del Cusco, donde siempre, ¿no?, la presencia de estos movimientos sísmicos no son extraños pues a la población cusqueña. Pero hoy, en estos tiempos modernos, la situación resulta siendo más preocupante por todo aquello, insisto, que consumimos a través ahora de las redes sociales. Información que muchas veces resulta siendo tendenciosa, resulta siendo alarmante, resulta siendo totalmente desfasada a lo que nos señala e indica actualmente pues los estudios científicos. Estudios científicos que han avanzado bastante. Quizás cuestionamientos a la forma de respuesta que tiene el sector, el Estado, ante este tipo de situaciones, pero que la ciencia sí ha avanzado bastante, y justamente para ello está con nosotros el EPISDI Carlos Benavente. Él es investigador de INGEMET, del Instituto Nacional de Geología y Mineralogía. Es una institución del Estado que justamente hace todo un mapeo en diferentes temas. Lo que sí tenemos que señalar, señor director, y a toda la población del Cusco, es que el EPISDI Carlos Benavente es un cusqueño, es un egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que como muchos jóvenes, luego de egresar de la tricentenaria Casa de Estudios Superiores, se abren espacio en el mundo. Él ha hecho su maestría y su doctorado en universidades de Francia, ha realizado estudios justamente en torno a estos temas en las universidades de Cambridge y Oxford, y hoy está con nosotros para poder justamente conversar sobre lo que está ocurriendo y cómo es que los cusqueños tenemos que tomar este tema. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido al Cusco, a tu tierra. Sabemos que radicas en Lima hace mucho tiempo y fuera del Perú. Bienvenido a tu tierra, y justamente llegas en un momento donde es importante tu presencia para entender lo que está pasando en este momento. También está con nosotros nuestro compañero de labores, Vladimiro Guevara, con quien también vamos a intercambiar y conversar sobre el tema. Vladimiro, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Julio. Le damos, por supuesto, la entrada al doctor Carlos Benavente. Además, hay que recordar, a Carlos es hijo de un gran historiador, docente universitario, el doctor Francisco de Goya Benavente Gutiérrez. Un abrazo hasta el cielo. Y creo que debemos... Sí, ¿te parece? Vamos de lleno al tema. ¿Qué es lo que le interesa en este momento a la población cusqueña? ¿Qué está ocurriendo en el Valle Sur que la tierra no deja de temblar? Primero, agradecerte por la invitación, Julio. Muchas gracias. Definitivamente tenemos que tener una cosa en consideración. La Tierra, el planeta Tierra, es un planeta vivo. Ello hace de que tengamos los sismos, tengamos actividad volcánica y entre otros procesos geológicos. A partir de esto me gustaría mencionar que, claro, parte de la historia del Cusco definitivamente son los sismos, como ustedes lo han mostrado claramente en el reportaje. Somos una zona sísmica. Un reportaje brillante donde nos muestran que estamos en una zona sísmica. El Perú y el Cusco, definitivamente. Entonces, básicamente, tenemos que tener en cuenta, nuevamente, que el Perú es como un rompecabezas. Cada unión de las piezas son fallas geológicas y que cuando éstas se mueven, generan los sismos.
Y en el Cusco hemos identificado con trabajos previos realizados en el INGEMED alrededor de 55 fallas geológicas a lo largo de toda la región. En todo caso, aquí en el Cusco tenemos 55 fallas geológicas. Estas se han activado, permanentemente activas. ¿Qué es lo que está pasando? Estas están permanentemente activas y estas precisamente muestran su actividad en las últimas 2 semanas, y la falla que se está reactivando es la falla Pachatuzan, que es una falla que se encuentra en el sector noroeste del Cusco y que básicamente está limitando todo lo que nosotros conocemos como el Apu Pachatuzan o el Cerro Pachatuzan. Ok, justamente, Vladimiro, permíteme rápidamente, para aprovechar la presencia del especialista. Tenemos unas imágenes, señor director, si podemos tener esta primera imagen, exactamente, ¿no? Para que nos expliques de qué se trata esta imagen. Esta imagen básicamente pueden observar ustedes la corteza de la Tierra y hay una rajadura, una fractura en la corteza, que eso denominamos que es una falla geológica. Esa falla geológica, como dije anteriormente, se puede mover, y cuando se mueve es que genera los sismos, y pueden observar una especie de estrella de color rojo, es el hipocentro en profundidad, y que luego cuando ésta se proyecta a superficie se va a generar el epicentro. Es lo que estamos actualmente teniendo por reportes del Instituto Geofísico del Perú, y obviamente esto lo que genera es el sacudimiento del terreno a través de la expansión de unas ondas sísmicas que están ahí representadas en unas líneas de color rojo y anaranjadas. En todo caso, esta parte que tú señalas sería el centro o el epicentro de donde en este momento están emanando esos movimientos que nos están poniendo en zozobra a los cusqueños. Es el hipocentro, ¿de acuerdo? Donde se está generando en este momento los sismos, la profundidad que está variando entre 10, 8, 7 kilómetros de profundidad, y la proyección a superficie vendría a ser el epicentro. Doctor, están ocurriendo no solamente en el Cusco, derivado de las fallas geológicas Tambomachay, Pachatuzan, Cuscos, Surite, entre otras, pero también están pasando movimientos telúricos en Lima, entiendo, producto de la placa de Nazca, porque estamos dentro del anillo de fuego del Pacífico. Hay correlación, porque también, ojo, estadísticamente, los niveles a nivel de escala de Richter están incrementando. Hemos hace poco al nivel 4, sí. Luego a 4.7. El día de ayer también se ha tenido este movimiento telúrico. ¿Hay una correlación? Bueno, los sismos que están en Lima o cerca a la costa básicamente son otro tipo de fuente sísmica, ¿de acuerdo? Los que estamos registrando en Cusco y lo que se registró hace poco en Curahuasi, Abancay, por ejemplo, esos son relacionados directamente con fallas geológicas, ¿de acuerdo? Entonces no hay una correlación, no hay una relación, son realmente fuentes sismogénicas diferentes. Ok, tenemos también otra imagen justamente para poder ser más didácticos. Este es un mapa justamente de nuestra zona, ¿no? La zona que en este momento se viene moviendo y nos viene generando pues esta suerte de temor de lo que pueda ocurrir algo más grave. Efectivamente, lo que queremos mostrar en esta figura es básicamente todas las líneas de color rojo representan fallas activas, quiere decir fallas que pueden generar terremotos o sismos, ¿de acuerdo? Se puede observar desde Limatambo, Mollepata, a Cusco, definitivamente, Andahuaylillas, y pueden observarse hacia el lado de Pomacanchi, Languilayo, de igual forma que estos sistemas de fallas tienen una longitud realmente de varios kilómetros, y eso es importante resaltar. Y señor director, por ejemplo, tenemos en esta parte alta, Limatambo, Ancahuasi, tenemos una línea roja muy extensa, ¿no? Que puede, como dice usted, te puede generarnos un terremoto en cualquier momento. Luego tenemos entre Caicay y San Salvador una situación Taray, ¿no? Una situación también similar, e inclusive en Acomayo, Sangarará, ¿no? Son zonas que tienen fallas geológicas muy extensas. Son totalmente un sistema de fallas, denominamos el sistema de fallas del Cusco. Estamos hablando de alrededor de 150, 200 kilómetros de longitud de fallas, de sistemas de fallas activos, y de igual forma en la parte central se puede observar en el gráfico el Cusco, y el Cusco está adyacente o rodeado de fallas geológicas. Es por eso que tenemos la continua sismicidad en este sector, ¿no? Claro, y acá tenemos esta, ¿no? La que señalas es entre Cusco, San Sebastián, San Jerónimo, Sailla. Hay una falla geológica también de una
importante magnitud, ¿no? Así es, una longitud bastante importante. Ese es todo, por ejemplo, la falla Tambomachay, que siempre le hemos escuchado por nuestros abuelos, nuestros padres, la falla Tambomachay, que se extiende básicamente desde el Cerro Senca hasta Angostura. Entonces es una falla bastante importante. Pero en todo caso, si tenemos todas estas fallas geológicas que están marcadas en rojo, ¿por qué en este momento la que está entre Lucre, Andahuaylillas, Guaro, inclusive el mismo Caicay y Oropesa, es decir, esta zona está teniendo más actividad que las otras? Esa es una brillante pregunta y realmente es porque este sistema de fallas, al ser tan extenso, es que se reactiva por segmentos. No quiere decir que los 100 kilómetros o 150 kilómetros de longitud se vaya a reactivar, sino se reactivan por segmentos, por kilómetros y generan básicamente la concentración de sismicidad en estos sectores. En este caso, lo que estaría tocando es el tema de Andahuaylillas, Guaro y el tema alrededor de Huacarpay, Lucre. Pero para acotar, el 2014, por ejemplo, esta crisis sísmica con reactivación de falla pasó en Paruro, ¿no? En Paruro, de igual forma, hubo un momento de sismos muy importantes que se prolongó a lo largo más o menos de unas 4 a 5 semanas. Entonces, según estos cuadros, en nuestra región del Cusco, teniendo tantos sismos últimamente, ¿usted cómo consideraría cuáles son las principales provincias con el mayor número de fallas geológicas? Digamos, en orden, ¿cuáles están más susceptibles a que pasen un sismo en la región del Cusco? En orden, ¿cuáles serían las provincias más importantes? Definitivamente la provincia del Cusco, y no solo por la cantidad de fallas, sino también por la exposición. Cuando denomino exposición, básicamente es la cantidad de población que se tiene en la provincia del Cusco. Entonces, a mayor exposición, a mayor población, un sismo de un tipo de 6, como el de 1950, realmente el impacto va a ser muy importante. A partir de esto, tenemos también otro cuadro, señor director, para poder compartirlo con la población cusqueña. Exactamente, ¿no? Y esta es la ciudad del Cusco. Esta es la ciudad del Cusco. Todas estas fallas cruzan la ciudad del Cusco. Hay una falla que hemos denominado la falla Cusco, que cruza precisamente la ciudad. Esa es una investigación que estamos terminando este año. Pero hay la otra falla que denomino la falla Tambomachay, que se puede observar con los triángulos de color amarillo, que se está indicando que es básicamente que contorna o bordea todo lo que es la ciudad del Cusco. Entonces, se puede observar que es muy cercana a la ciudad del Cusco y en caso de una reactivación definitivamente generaría un gran impacto. Para que entienda la población, estos círculos o triángulos rojo con amarillo que tenemos por encima de la ciudad del Cusco que cruzan por los cerros son la falla de Tambomachay. La falla de Tambomachay, que se puede observar una expresión, nosotros mencionamos como una expresión geomorfológica o en el paisaje, hay una línea muy continua en el paisaje, se puede observar y se puede seguir y nosotros lo estamos representando ahí para indicar con unos triángulos de color amarillo. Entonces, esa es la ubicación de la falla Tambomachay para que nosotros podamos familiarizarnos mucho con el tema, que realmente esa es parte de la gestión o de la prevención, que nosotros sepamos la ubicación de dónde se ubican precisamente estas fallas geológicas. Doctor Carlos, es cierto, hemos cubierto un informe sobre los últimos sismos relevantes en la región del Cusco, pero hay una historia, existe incluso un término incaico, Amaru, relacionado al tema sismológico. Cuéntenos un poco sobre ese tema. Esa es una historia fascinante, y cuando menciono de que precisamente los sismos son parte de la historia del Cusco, es precisamente porque los incas también pudieron, y hay evidencias de sismos en época inca. Precisamente un gran cronista, Juan Santa Cruz Pachacuti, redacta una crónica en el que relaciona que un amaru, una serpiente, se introduce al nivel de Pachatuzan, recorre para el sector de Yuncaipata, que le dice Yuncaipampa, y que sale y se desaparece hacia el sector de Cerro Senca. Cuando nosotros hacemos la evaluación geológica, es sorprendente esta explicación o esta narrativa, porque precisamente coincide con el sistema de fallas de Tambomachay. Lo que quiere decir que en la época de Pachacútec esta falla se reactivó y precisamente días después que nace el hijo de Pachacútec, le llama Amaru Pachacútec. Entonces es algo muy interesante y yo creo que siempre hago un poco hincapié en este tema. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura y la cultura realmente tenemos que forjar para que luego tengamos la cultura de prevención. Exactamente, ¿no? Cultura de prevención que no se trabaja mucho. Tenemos otra imagen, señor director, un poco para poder justamente seguir explicando este tema. Esta imagen de blanco y negro
con un Cusco todavía citadino muy pequeño y zona agrícola, ¿no? Que en su momento demostraba que lo que pasara, cualquier movimiento sísmico no iba a ser sentido como el día de hoy. Exactamente. Esta fotografía es para llamar a la reflexión a los cusqueños. Básicamente, podemos observar, es una fotografía aérea de 1943, antes del sismo de 1950, ¿de acuerdo? Donde la ciudad todavía estaba muy pequeña, reducida, pero según los informes de UNESCO se puede observar que se reportan más de 1.500 muertes y realmente más del 50% de viviendas colapsadas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Y por qué quiero llamar a la reflexión? Porque si nosotros ahora observamos el Cusco, definitivamente el crecimiento sin una planificación adecuada ha sido realmente altísima. ¿Qué quiere decir? Que la amenaza ha crecido, somos mucho más vulnerables a este tema de procesos o de procesos o fenómenos naturales. Ok, hacemos un pequeño paréntesis, Vladimiro, con el PhD Carlos Benavente, para mostrarles a ustedes la realidad, ¿no? Lo que hemos estado conversando es que Cusco es una zona sísmica por naturaleza. Hemos visto las fallas, nos han explicado cómo estamos en este tema. Ahora vamos a lo que estamos viviendo en este momento aquí en el Cusco. Sismos remecen el Valle Sur y la ciudad del Cusco. En Ronda Política, el informe. Acaba de suceder un terremoto tan fuerte en estos momentos, son las 11:30. El terremoto ha remecido absolutamente todas las viviendas. Las familias han salido. Este es un terremoto yo entiendo que de más de 6, porque realmente... Vengan, salgan vecinos. Acaba de caerse el muro. A una magnitud de 4.7 en la escala de Richter, llegó el último movimiento sísmico registrado hace unas cuantas horas en Lucre, el más alto registrado solo en nuestra región. Esto es terremoto, esto no es un sismo, no es una réplica. Tenemos que salir al colchón, saquemos los colchones, justo estaban trasladando los colchones allá, con tranquilidad. Ya no entres, ¿sabes, hija? Si puedes traer tu zapatilla, ¿ya? Esto sí es crítico. Esta cámara de videovigilancia registra las 23 horas con 38 minutos, cómo este remesón terminó de destruir lo que en un momento lo dejó a medias. Sí, parte de la pared de la casa de los medallones ya colapsó. Como repetimos, son exactamente ya la 1 de la mañana con 3 minutos y estamos registrando daños estructurales. Gracias a Dios y con la bendición de Dios no tenemos ningún tipo de víctima mortal. Bueno, casi van a ser 6 de la mañana y este es el panorama que tenemos de todo el centro poblado de Piñipampa. Después del fuerte temblor que hemos tenido, este es el panorama. Acá hemos pernoctado. La mayoría de la familia de este sector, acá solamente hemos puesto a buen recaudo a todos los niños. Acá están todos los niños descansando. Es una pequeña carpa que hemos podido conseguir de uno de los vecinos. Acá estamos los mayores, acá nos hemos acomodado como hemos podido, con lo que hemos podido de repente coger antes. Después de que haya pasado el temblor hemos podido coger lo que hemos podido y acá aún vemos todavía los vecinos que están descansando todavía ahí en el piso. Acá tenemos algunos vecinos.
Así es, la provincia del Cusco y Quispicanchis están siendo considerablemente afectados por los sismos de alta magnitud por su constancia. Todo el valle sur del Cusco se destroza conforme pasan los días. Saya, Oropesa, Lucre, Piquillacta, Huaro y Urcos y muchos otros sectores más son protagonistas en esta oportunidad, lo que vendría a ser el próximo desastre natural. Alumbra la piedra. Bien, estamos acá ya en la pista principal de la Panamericana Sur y tenemos deslizamiento de piedras de gran magnitud. Lamentablemente nos atacó el